Bien, ahí empieza a grabar. Y ahí estás vos como anfitrión. Dale, perfecto. Bárbaro. Bueno, suerte. Bueno, muchas Buena gracias. clase. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, profe. tardes. Sí, sí se le Hola, escucha. buenas. Perfecto. Bueno, genial. Bueno, me alegro entonces. Hola, Silvia, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿qué tal, profe? Bien. Bien, todo bien. Bueno, bien más o menos en realidad. No me siento muy bien. Estoy como Ah, con, no sé, como con un cuadro. Acá en mi familia estamos todos medio así, como resfriados, medio. Sí, resfriados, afiebrados, yo que le duele la siento un cabeza. poquito, me duele la cabeza, sí, no me siento Golpe muy de bien, calor pero puede ser también. puede ser, no sé, la verdad que me estuve sintiendo, de hecho, estoy acá en mi casa y no fui para drogué por eso, así que em, Ah, esta clase la vamos a hacer un poquito más cortita, me parece, si no les molesta, bueno. No, no, por favor. em, igual vamos a elaborar la propuesta de hoy. eh, Está muy cambiante, sí, dice Matías, es cierto. Les propongo lo siguiente para el día de hoy. En principio, destinaremos un ratito de tiempo para hablar con respecto al a la primera de las entregas que, que, que estuvieron haciendo. Por ahí haré no voy a hablar específicamente de cada entrega, pero por ahí recuperaremos las consignas que tenían que desarrollar. En algunos casos les pedí que lo vuelvan a hacer o que lo hagan, porque no encontré yo en la entrega la resolución del trabajo, y en ese caso, si hay alguna dificultad con respecto al uso del campus, lo podemos repasar, no hay problema. Por otro lado, veremos también la cuestión del trabajo final, que es un trabajito bastante sencillo. Luego hablaremos con respecto a eso, pero bueno, van a tener una semana para hacerlo. En caso de que se retrasen, podemos otorgar una prórroga más, entendiendo que estamos a fin de año, estamos todos a las corridas. Sí, es así, es así. Estamos Sí. enloquecidos. Eh, y bueno, y por supuesto que trabajaremos lo que estaba propuesto para el contenido de hoy, que tiene que ver con hablar, hablaremos de reglas mnemotécnicas para utilizarlas como métodos de estudio, y esto lo haremos en relación al concepto de aprendizaje, que algo ya hemos estado hablando. Eh, Así que en ese sentido podemos arrancar. No escuché lo del principio, dice Miriam. No hay problema. No, estaba nada más diciendo lo que vamos. Al principio dije que yo me sentía mal y que iba a ser una clase más corta que las anteriores. Eh, y lo segundo que dije es que hablaremos les voy a dar un espacio para que me comenten a ver cómo les fue en las primeras entregas. Vi que algunos entregaron, eh, por ahí falta alguna persona a entregar. Díganme si tuvieron alguna complicación con respecto a la entrega, y por supuesto estaremos ayudando, colaborando para que lo podamos resolver. Yo, profesor, estuve enferma y me estoy poniendo al día, así que
en breve voy a hacer la entrega. Perfecto, Paula, no hay problema con eso. Ahora estás un poquito mejor. ¿Qué anduvo pasando? ¿Eh? ¿Estuviste enferma, dijiste, o me equivoqué? Sí. Lo que Ah, pasa es sí. que yo tengo una enfermedad de base ginecológica y tuve el coronavirus 2 veces y me dejó la hipertensión alta y me sube demasiado la presión y no me baja. Entonces hay días que estoy muy alta de presión. Eso, básicamente estuve mal por ese tema porque no me podían bajar la presión. Estoy medicada igual, todo, pero... Pero qué Bueno, garrón Paula. tener coronavirus 2 veces. Ya tener uno es un asco, 2 veces es como decir, ¿qué hice para vencer esto? Sí. Bueno, bueno, en principio, espero que estés mejor, que te vayas mejorando. Y por otro lado, despreocúpense porque tanto la primera entrega como la segunda y última van a estar abiertas durante las semanas que vienen. Por más que el curso haya terminado, van a poder seguir entregando y yo voy a estar al tanto tanto de la mensajería interna como de los mails que me quieran mandar. No sé si tenemos contacto por mail, pero la mensajería interna yo voy a seguir entrando para ver las entregas y ustedes me pueden entregar por ahí, me pueden consultar por ahí. De hecho, lo que puedo hacer, y lo puedo hacer ahora mismo, es crear un foro, si no es que está ya, un foro de consultas, para que en caso de que prefieran, puedan consultar por el foro. Bueno, foro de bienvenida, no. Vamos a crear un foro en la clase 4, cerquita del espacio de entrega, para que hagan consultas. Y yo estaré entrando ahí. Sí, Paula, tenés la mano levantada. ¿Nos querés comentar algo? Sí, sobre eso que consultaste, yo directamente no entré nunca al campus. O sea, no tuve Bueno. acceso. Ni sabía que había que entregar cosas. Pero yo mandé un mail a la Secretaría de Extensión, supongo, o no sé desde dónde me escribían, y no me respondieron nunca. No sé por qué no puedo ingresar. Intenté un par de veces, no pude, y bueno, después les escribí. Pero en mi caso es eso lo que me pasó. No sé si Bueno, tenés la bueno, está posibilidad. bien. A ver, tendremos la contemplación. En caso, a ver, yo voy a dejar acá escrito mi correo electrónico, ahora lo escribo en el chat. En caso de que esto no se resuelva, que me envíen vía mail las consignas. No sé si sería importante o interesante que puedas acceder a las consignas también, ¿no? Claro, porque no tengo, como te digo, ni idea de lo que había que hacer, pero lo que me llamó la atención es que no me respondieron tampoco como para resolverlo. Mm. Bueno, sí, debería ser importante que se pueda resolver, en principio, para que puedas Sí, acceder a ver, a las yo no consignas y a tengo, los espacios de entrega. claro, sí, a la plataforma pues tiene este intercambio con los compañeros, supongo, y demás, pero si no, no tengo problema con que me envíen las consignas, si es posible, y no complica tanto, y hacerlo por fuera, no hay problema. Bueno, Como yo tengo acá discusión, los mails. En el caso particular tuyo, Paula, después busco el mail y te mando las consignas, así no claro, dependes de entrar al campus y vos me respondés, buenísimo. me envías los archivos que produzcas vía mail. En caso de que se resuelva pronto tu acceso al campus, lo subís por ahí, pero en caso de que no, ya tenés las consignas y tenés la entrega por mail. ¿Te parece bien? Sí, buenísimo, gracias. Bueno, dale. Yamila, ¿querías consultar algo? Que levantaste la mano, está así. Ahí Sí, está. hola, profe, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Le bien. quería consultar si la corrección de los trabajos prácticos era de todos los alumnos, porque en el mío yo me fijé y particularmente no está corregido aún, quizás, no sé, en algo particular, alguna nota para mejorar o lo que sea, no sé si ya los hizo. Eh,
Yo estuve corrigiendo ayer. ¿Cuándo lo entregaste? Sí, lo entregué ayer también. O Bueno, sea, pero ¿a vi qué que... hora? Porque si lo entregaste a la noche, no, ya no lo había visto. ¿A qué hora lo entregaste? No, a la tarde, pero bueno, no, yo quería hacer una consulta porque le quería hacer esa consulta porque no sabía y digo, uy, capaz que el mío A ver, pasó de la... voy a seguir corrigiendo. Lo que tenemos que estar seguros, a ver si querés nos podemos asegurar, nos podemos meter en el espacio de entrega. A ver, de la clase 2, vamos a meternos. A ver, yo de paso, ustedes ven cómo lo veo yo, porque yo veo cómo, si ustedes entregaron. Bueno, entro acá a entrega de actividades, ver los envíos. Bueno, ven, tengo 5 pendientes para calificar. Eso quiere decir, a ver, Yamila. Acá está, Ya mira, Yamila. porque estoy ahí. Claro. Bueno, ves, a mí me figura que entregaste a la noche, entonces, claro, yo habré dejado de corregir a las 6 de la tarde, ponele. Todos Claro, estos que quedaron por corregir son de la noche. Yo los voy a seguir, los voy a seguir corrigiendo. no, Despreocúpense, yo lo que hice fue entregarlo a la tardecita, pero se nota que habrá llegado como a las 12 menos cuarto, figura ahí, ¿no? 23:45, si no leí mal. sí, una cosa así. No, cuando yo estuve corrigiendo no me figuró como entregado. Ujú. Así que quédate tranquila que yo creo que entre mañana y el viernes voy a poder seguir corrigiendo, haciendo devoluciones más bien, ¿no? A ver, estos trabajos no sé, yo no espero que ustedes hagan excelencia en trabajos, o sea, ustedes hay bastante libertad para resolverlos, así que no hay un formato determinado para resolverlos. Perfecto. Bueno, gracias, profe. Son los aviones por acá, no sé si los escuchan. No pasan muy seguido, pero bueno. Bueno, entonces, Yo lo que hice, ¿sabes qué? ¿Viste lo que habíamos tratado, lo que estuvimos trabajando la clase pasada? sí. Lo que hice fue entrar al documento y terminarlo. No sé si eso sirve de algo o había que hacerlo o no. En realidad, no. Los espacios comunes que estamos utilizando durante las clases solamente lo utilizamos durante la clase. Después hay gente que sigue entrando y sigue modificando. A mí me divierte igual entrar y ver que Ok, siguen. no. Yo pensé que había que hacer algo con eso porque yo decía, como no tengo cosas para hacer, lo terminé, pero era porque no podía Está acceder bien. al curso. No, fíjate que si yo, bueno, cuando nosotros que somos los privilegiados y podemos entrar al campus, en este caso no te incluimos, no sé, somos unos malditos. Me siento maldito, pero fíjate, acá No sé si es con no, intención, pero pasa igual, digamos. sí, no, es un privilegio extraño, no poder entrar al campus. No, pero bueno, ya seguramente se va a poder resolver. Pero fíjate acá, Paula, que acá está la consigna. Después yo la recopilo la consigna y te la paso por mail a esta y a la de la 4. Así, pero el trabajo que se toma como entrega para dar cuenta de que ustedes cursaron la propuesta y además la aprobaron, es entregando estos trabajitos. Así que Ok. si una vez que hayas entregado que hayas entregado el de la clase 4 y esté con el puntaje de aprobación, significa que ya pueden pedir su certificación. ¿Sí? Igualmente, seguramente que me van a preguntar a mí desde la administración, en todo caso, si vos llegás a entregarme por mail y nunca podés entrar al campus, también voy a pasarte como aprobada, así que no te preocupes por eso, ¿vale? Buenísimo, gracias. Bueno, así que vamos a hablar un poquito de esta cuestión con respecto a los métodos de estudios ligados a las reglas mnemotécnicas. En principio está bueno entender, a ver, qué es lo que hablamos cuando hablamos de reglas mnemotécnicas.
para qué sirven usualmente y para qué se pueden utilizar en caso de estudio, ¿no? Para el estudio. En principio lo que vamos a tratar de conjugar es la idea de regla mnemotécnica, que en realidad es una idea general, se puede utilizar con diferentes fines, y vamos a ligar la idea de regla mnemotécnica con el estudio en la academia, digamos, el estudio o el aprendizaje académico. Vamos a ver cómo resulta esto. Y después trataremos de hacer un pequeño ejercicio entendiendo las reglas mnemotécnicas que podemos utilizar con fines de aprendizaje, con fines de estudio. En principio, lo que se me había ocurrido era empezar por pensar cuáles son los usos más usuales de las reglas mnemotécnicas. Yo, en particular, esta historia es verídica, pero conozco una persona que en una época se ataba el dedo con un hilo para recordar cosas que iban a suceder al otro día. Atarse un hilo en el dedo, en un dedo de una mano, es una cosa molesta, ¿no? O sea, está justamente la idea de que iba atado con el hilo atado al dedo, en épocas donde todavía no había celulares ni alarmas, ni nada por el estilo, le servía a esta persona para poder recordar algo. ¿Sí? Por ejemplo, pagar una factura o reunirse con alguna reunión importante de trabajo. La variedad de posibilidades que había en relación al hilo en el dedo y los sucesos que tenían que recordar eran múltiples, ¿no? Pero bueno, lo interesante de la regla mnemotécnica en este caso es que la relación entre el hilo en el dedo y el hecho a recordar es una relación personal. O sea, solamente la persona que se ató el dedo con el hilo sabía por qué, o a qué referencia hacía, a qué significado tenía ese hilo atado, ¿no es así? Bueno, hay reglas mnemotécnicas que son un poquito más conocidas, por ejemplo, a ver, yo lo hago de vez en cuando, pero para recordar si un mes es largo o un mes es corto, hago la regla de los nudillos, que no sé si la conocen, pero si ustedes cuentan los meses apuntando a los nudillos o a la, no sé cómo se llama esto que hay en el medio entre nudillos, si vamos contando, sabemos que el mes que está en el nudillo, que cae en el nudillo, es el mes más largo del mes, y los otros meses son más cortos, ¿no? Terminan en 30 o en 28. Estas reglas mnemotécnicas, algunas son más populares y se utilizan de la misma manera, ¿no? Si ven a alguien contando en el nudillo, probablemente esté viendo a ver si el mes es más largo o más corto. Es una regla un poco más conocida, ¿no? A diferencia del hilo en el dedo. Los chicos a veces se escriben la mano, no tienen dónde escribir, por ahí para recordar algo se escriben la mano, entonces para acordarse se miran la mano, lo que tienen escrito, y lo leen y eso les hace acordar. A ver, en la mano no tenemos mucho espacio para escribir. Fíjense que los nenes, quizás de forma espontánea, utilizan reglas mnemotécnicas para acordarse de algunas cosas, ¿no? Para acordarse de algún concepto. Sí, Alessandro, ¿querías decir algo? Sí, hablando de esto, así como llevado más a un nivel de locura compleja total, he conocido gente que para recordar cantidades enormes de información hacían esto. ¿Se escucha? Ah, sí, golpecitos. Yo no entiendo cómo es que hacen eso, pero me parece de lo más difícil que hay, porque recordarlo a través del sonido y recordar exactamente con una palabra que dijo, no se me hace en la cabeza de cómo hacen para pasar ese sonido a la palabra. Bueno, es interesante lo que comentás, Alessandro, porque está bueno que nosotros, claro, una persona que tiene buena capacidad auditiva, por ejemplo, relacionar una canción con un concepto, con un hecho, es algo que también puede resultar. Lo interesante de la regla mnemotécnica es que
muchas veces asociamos esa regla con una imagen. Sí, la imagen es un elemento con mucha potencia porque brinda demasiada información. Sí, la cuestión es que en dónde le prestamos atención cada persona o qué es lo que nos llama la atención de cada imagen o cuál es el contexto en el cual se encuentra, ¿no? Una imagen que está ubicada en un texto y si nosotros leemos el texto, por ahí nos demos cuenta por qué está esa imagen ahí. Si nosotros hacemos una asociación libre con respecto a la imagen, por ahí hagamos una relación diferente a la que hace la nota. Entonces, contextualizar una imagen brinda más información que la imagen por sí misma. Por lo general, las personas tenemos como más capacidades visuales, ¿no? Pero hay personas que tienen muy buenas capacidades auditivas, entonces esas reglas mnemotécnicas van a pasar por el sonido y no está mal, no, eso tiene que ver con que cada uno de nosotros nos conozcamos y podamos aprovechar esas reglas de mejor manera, ¿sí? De la manera que mejor nos sirva, ¿sí? Sí, Claro, aprovechar nuestras fortalezas, encontrando esas oportunidades en nuestra fortaleza para progresar. exacto, exacto. Ver como el ejemplo del hilo, como el ejemplo de los golpecitos, la relación entre la regla mnemotécnica y lo que estamos tratando de recordar es una relación particular de cada uno de nosotros. Entonces, ese puente entre el significado y el significante de este caso lo vamos a construir cada persona, según nuestras potencialidades, según nuestras fortalezas, ¿no es así? Lo que es importante por ahí es retomar la idea del concepto de aprendizaje. Un poquito lo que yo acá desarrollo tiene que ver con diferenciar quizás los aprendizajes incidentales que tienen que ver con la imitación más que nada. Sí, una cuestión tan compleja como aprender a hablar un idioma los chicos lo aprenden de chicos, ¿no? Lo aprendemos casi sin darnos cuenta. No nos acordamos cómo es que aprendimos una lengua, ¿no? Hablarla. Diferente es la escritura. La escritura es un elemento que si no nos lo enseñan, si no hay dispositivos dispuestos para que podamos aprenderlo, ¿no? Si no fuimos a la escuela o si nunca nos propusieron aprenderlo, no lo vamos a aprender. ¿Vieron? Hay una diferencia muy importante entre incorporar el habla e incorporar la lectocomprensión y la lectoescritura, digamos. Entonces, hay aprendizajes incidentales que forman parte de nuestra vida cotidiana y no hace falta ir a una institución educativa para que las aprendamos, ¿sí? Y hay otras que sí tienen que ver con esa enseñanza socialmente regulada, o sea, esos contenidos que están organizados, que forman parte de un sistema y han sido seleccionados por alguna razón. Esos aprendizajes sí requieren cierta especialización, requiere expertos que nos puedan dar los elementos, los instrumentos para que los podamos incorporar, los podamos aprender. Esos contenidos que están organizados en el sistema educativo, que están incorporados para ser enseñados en el sistema educativo, también requieren que sean distribuidos de alguna manera, organizados para que se puedan ser aprendidos, ¿sí? A ver si lo digo de una manera más clara. Esos contenidos que fueron seleccionados para que sean aprendidos en el sistema educativo, en cualquiera de sus niveles, también van acompañados por herramientas, por estrategias para que puedan ser aprendidos, ¿sí? Un ejemplo clásico es el manual de aprendizaje, que lo podemos encontrar, los textos, digamos, los textos de aprendizajes, de contenidos, que los podemos encontrar en cualquiera de los niveles. Bueno, el manual quizás de primaria o secundaria tiene una organización determinada que facilitan el aprendizaje.
tienen elementos como por ejemplo las imágenes o invitan a hacer actividades. No es como cualquier otro libro donde solo se interpela al lector a leer el contenido. El manual también invita a resolver problemas, tener imágenes que acompañen esas palabras, y esas imágenes están pensadas justamente para que las personas que estamos aprendiendo podamos relacionar el contenido con esas imágenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, a veces se ponen unos juegos como sobre todo para los chicos les gusta mucho eso los juegos, que se sumen, por ejemplo, qué sé yo, para vincular tres conceptos distintos que están, no sé, escondidos por ahí detrás de un bosque, que a veces algunos pueden poner, o el mismo Sudoku, que a veces muchos se pueden jugar, que es un de letra, que ponen, no sé, con definición de tal concepto o relación y le ponen las palabras y ellos mismos van jugando y descubriendo a su tiempo. Claro, bueno, a ver, siempre y cuando, a ver, un Sudoku puede ser un juego que está en una revista o puede ser un recurso pedagógico. Aquí estamos hablando de aquellos elementos que se utilizan como recursos pedagógicos para poder construir una relación entre el contenido nuevo y algún elemento familiar. ¿Sí? Esta idea es muy importante para lo que estamos hablando, porque las reglas mnemotécnicas en materia de estudio académico, en particular el estudio universitario, tiene que brindar un puente entre aquellos saberes, aquellos conceptos que nos resultan familiares, que ya conocíamos de antes, a diferencia de los nuevos. ¿Sí? Ahí tiene que haber una conexión entre lo que puede ser el recurso mnemotécnico, contenido novedoso. Sí, aquí, a ver, yo solamente estaba haciendo una mención con respecto a los inicios del sistema educativo en la Argentina, cuáles fueron sus objetivos, que más que nada en particular tenían que ver con homogeneizar a una sociedad que provenía de diferentes lugares, que tenía diferentes costumbres, que hablaba diferentes idiomas, ¿sí? Ese era el objetivo principal, y los recursos que utilizaba para poder homogeneizar esa sociedad, por ejemplo, a través del disciplinamiento. Acá yo no lo digo, pero esta imagen, fíjense que el tipo de banco, que eran bancos rígidos, que generaban que los chicos estuvieran sentados y quietos, eran elementos de disciplinamiento, ¿no? No solamente los contenidos a ser enseñados eran elementos que se aprendían en la escuela, sino que se aprendían también costumbres que tenían que ver con objetivos determinados, ¿no? El disciplinamiento o la obediencia de reglas, etcétera, también formaba a este sujeto de la época fundacional de Argentina. Todos estos recursos, incluso el banco, el pizarrón, o imágenes, mapas, ¿no? El tema de la existencia del pizarrón y de la existencia del pizarrón y que se puedan hacer gráficos o escribir en un lugar donde todos puedan ver, son recursos que utiliza la enseñanza desde siempre y ha incorporado nuevos a lo largo del tiempo para favorecer los aprendizajes cada vez más, ¿no? En las épocas fundacionales o épocas que estamos hablando de 40, 30 años atrás, el concepto de sujeto que aprendía es un concepto diferente al actual. Era un sujeto un poquito más pasivo, ¿no? Era una taza vacía que debía llenarse en la escuela. En cambio, hoy en día tenemos una concepción de sujeto un poquito más activo, ¿no? Entonces el sujeto que aprende es un sujeto con mayor grado de autonomía, con diversidad de experiencias. Sí, ya no se espera que la escuela homogeneice a las personas, sino, por ejemplo, uno de los objetivos de la escuela es brindar una mirada crítica, por ejemplo, o construir buenos ciudadanos, qué sé yo, no sé, que puedan interpretar, que puedan saber qué diferencia hay entre lo que se considera bien y lo que se considera mal en la sociedad. Sí, podemos encontrar una diversidad de objetivos, pero allí hay un sujeto activo, ¿no? Que toma decisiones, que es autónomo, que tiene mirada crítica.
¿sí? Entonces, y más aún cuando nosotros vamos avanzando en los niveles educativos, las personas que llegamos a niveles educativos superiores, ¿no? Vamos ganando o se pretende de nosotros que ganemos en autonomía. Entonces, las relaciones que nosotros hagamos entre el contenido y nuestra interpretación de ese contenido es un poquito más libre, ¿no? Tenemos un poquito más de autonomía con respecto a ese tipo de decisiones. Pero lo que nosotros tenemos que tratar de comprender como estudiantes autónomos también es que la relación entre los saberes previos y los contenidos nuevos las tenemos que lograr nosotros como sujetos autónomos en ese sentido, ¿no? Con mayor autonomía. Y en ese sentido es porque se hace mucho más importante a medida que vamos avanzando en los niveles educativos que podamos construir herramientas y métodos de estudio para que podamos ganar en esa autonomía, podemos lograr una interpretación de los textos académicos y podamos producir también nuestras propias reflexiones, ¿sí? En función, por supuesto, siempre, digamos, siempre teniendo en cuenta que en general los aprendizajes de niveles superiores tienen mayor relación con la lógica de la ciencia, con cómo es el método científico. Y en este sentido, nuestra opinión es válida siempre y cuando esté bien fundamentada y recupere los elementos de los estudios académicos, de las investigaciones académicas que son reconocidas y que tienen por lo menos ese reconocimiento. Sí, claro, como para englobar sería, en este caso aplicado en contenido institucional, yo acá hice una pequeña reconceptual, como que uniendo con un propósito, con un objetivo determinado que tenga la institución, dando en ese sentido las reglas mnemotécnicas que le va a servir a los estudiantes para adquirir ese conocimiento, para tener una mejor comprensión y para darle ese sentido y a la vez entender el contenido que le ponen con el saber previo, con el saber nuevo que tenga. Y de ahí ya se va a empezar a desarrollar como individuo en por ejemplo, en este caso, un nivel superior. Sí, hablamos, ¿no?, de nosotros, ¿no? Como nosotros, cómo vamos tejiendo esos métodos, esas estrategias para que podamos ser cada vez más efectivos o que podamos... se trata de una práctica, ¿no es así? Quienes por ahí hayan avanzado en sus estudios en niveles superiores probablemente se den cuenta o si no se dieron cuenta, si hacen el esfuerzo de darse cuenta, lo harán, que no somos los mismos estudiantes cuando empezamos a estudiar que cuando terminamos o cuando avanzamos en nuestros estudios. No hace falta terminar, pero a medida que vamos avanzando y vamos comprendiendo algunas lógicas, vamos seleccionando las mejores estrategias, las que nos van sirviendo mejor, digamos, que nos mejoran el desempeño y la comprensión de textos complicados, ese avance se va notando. Yo por lo menos recuerdo el tipo de estudiante que era cuando empecé a estudiar en la universidad y cómo fui mejorando de alguna manera y me permitió ir avanzando a lo largo de mi trayectoria. ¿No es cierto? Sí, yo puedo afirmar ya en este segundo año que el primer año era mudo. Segundo año no hablaba, tal vez por nervios o por temor. Y ya en este año, ya cuando tuve la cuestión de presencial, que empecé a hablar algo más a partir de ese momento y ya después me solté. Ya cuando me empecé a soltar, la verdad que empecé a entender las cosas mucho, mucho mejor. Bien. Porque creo Bueno, que buenísimo. se disfruta más ese conocimiento cuando te sentís escuchado. Por más que parezca no tan relevante, que te lo respondan y te saque la duda, te ayuda mucho. Sí, a ver, eso es importante. Está bueno lo que decís, Alessandro, y lo tomo de esta manera. La regla mnemotécnica, así como la producción de contenido o el resumen, son
elementos que nos permiten apropiarnos del contenido nuevo. No, esta apropiación tiene que ser producto de alguna producción. Puede ser una producción oral, o puede ser una producción escrita, o puede ser producto de alguna relación libre que hagamos, como puede ser con la regla mnemotécnica. Que nosotros podamos expresar esa incorporación de ese contenido es un paso que debemos hacer, y está bien que lo hagamos. Sí, Paula, te escucho. No, en relación a lo que decía Alessandro, me parece que tiene que ver con sentirse más integrado, ¿no? Una coherencia entre lo que él está observando, escuchando e incorporando, y haciéndolo, apropiándose, digamos, de eso. Es una forma de empoderamiento de ese nuevo conocimiento. Que eso lo que hace de alguna manera es como anclarlo, ¿no? Como dejarlo ahí marcado y empezar a ser uno desde eso. Y obviamente todo el tiempo estamos cambiando, no somos nunca las mismas personas, inclusive cuando lees un libro, ya no hablando de una carrera, ¿no? De la forma de incorporar ese conocimiento y cómo ponerlo en práctica. Lees un libro y quizás inclusive hasta una novela por ahí, y no vas a comprender o a entenderla o sentirla de la misma forma en un determinado momento que más adelante. O sea, seguís comprendiendo, inclusive con un trabajo final, digamos, una tesis, un ensayo o lo que fuera, que es un poco lo que yo decía al principio. También hay que hacer un recorte, ¿no? De lo que uno va adquiriendo como conocimiento, porque cuando tenés que empezar a cerrar, digamos, porque tenés que hacer una entrega o lo que fuera, es como que si lo volvés a leer siempre querés modificar algo nuevo o querés cambiar una cosa más, porque en el día a día seguís adquiriendo conocimiento y te das cuenta que es la finitud, ¿no? Y de lo inabarcable del todo, pero lo importante de todo esto es eso, hacer lo propio y en coherencia con lo que uno está viviendo también, porque muchas veces pasa que cuando, digamos, yo puedo recibir ese conocimiento, puedo estudiarlo, puedo verlo, pero hasta que yo no lo incorporo, no lo integro y no lo entiendo desde ese hacer, nada, puede pasar, no sé, el mejor docente, que también es un factor importante el docente, porque es el que facilita justamente que ese conocimiento llegue y se lo pueda apropiar ese otro. Pero sí, en mi caso personal, ya es como que estudio como en el aire, ¿no? Es una incorporación de conocimiento permanentemente, aparte de la formación permanente. No dejamos de aprender hasta que dejamos de existir de alguna manera. Ahí, justo vinculando con eso, se me vino a la cabeza una frase que es un video, un documental que estaba viendo, lo tengo que terminar, que creo que resume muy bien eso, que dice algo de rescatando la distancia, ¿no? El conocimiento, la lectura, te convierte en lector. Ahora lo que te convierte en un intelectual es aplicarlo y saber aplicarlo. Ahí ya hablamos de inteligencias, y el desarrollo de las inteligencias es fundamental para eso, ¿sí? Porque el conocimiento lo puedo tener, pero hacer algo con eso, ese proceso de trabajo, de un objetivo hacia un qué y un para qué, es lo que le da el sentido. Bueno, a ver, acá hay un montón de cosas que han compartido. En principio estoy de acuerdo y me parece interesante que hablemos de que el aprendizaje es cambio, o sea, para que nosotros aprendamos algo nuevo, tiene que haber un cambio en nosotros, ¿no? Hay ese contenido que está ingresando en nosotros, en nuestra psiquis, en nuestro mundo, en nuestra percepción de las cosas, ingresa cuando nos cambia, ¿no? El aprendizaje es efectivamente cambio. A veces es un cambio un poquito más notorio y a veces no nos damos cuenta que estamos cambiando, pero el aprendizaje es cambio. Yo distingo un poco con respecto a una lectura. Estoy de acuerdo que cualquier cosa que nosotros leamos nos cambia, y nosotros al leerlo también cambiamos lo que estamos leyendo. En términos de cambio no hay como un ida y vuelta, ¿no?
esos contenidos que nosotros incorporamos o que estamos leyendo, que estamos leyendo en internet o en donde sea, nos cambian, lo incorporamos y a la vez lo cambiamos porque son prácticas culturales, participamos de ellas, ¿no? Intervenimos en esas prácticas culturales. Digamos, en una institución educativa, este cambio efectivamente sucede también, es parte de una práctica cultural, como otras, y que forma parte de las relaciones sociales, pero es interesante pensar que ese cambio es producto de una propuesta educativa determinada, ¿no? Las personas que vamos a aprender a una institución educativa, nos proponemos aprender ese contenido y nos dejamos llevar por la propuesta pedagógica del docente en ese caso. A veces con mayores resistencias y otras veces con más satisfacción o con más grado de placer, pero siempre hay un grado de resistencia, ¿no? Para que nosotros podamos entender un contenido nuevo tenemos que hacer un esfuerzo determinado, ¿no? En didáctica existe esta idea del oficio del estudiante. Habíamos dicho en otras clases que entre enseñanza y aprendizaje no hay una relación directa, no hay una relación lineal, no hay una consecuencia. Lo que sí hay es un intento por parte del que enseña y un esfuerzo por parte del que aprende. Lo interesante también es pensar que en ese enseñar también hay aprendizaje, ¿sí? Y en ese aprender también se participa de la propuesta pedagógica del docente, ¿no? Por medio de las necesidades de los estudiantes, etc. Así que ahí hay un interjuego interesante para analizar, complejo por supuesto, pero en definitiva ahí necesariamente hay un cambio, tiene que haber un cambio por parte de quienes participan de esa propuesta pedagógica. Y ligándolo con lo que decía Alessandro antes, entonces ese cambio, ese esfuerzo que hacemos por aprender un contenido nuevo, tiene que ver por animarse a participar, animarse a producir textos, superar digamos, los momentos en los cuales nos caemos en algún error, no tener miedo al error, porque el error es parte del aprendizaje. Entonces está bueno que participemos, que nos animemos y que estemos abiertos también a los comentarios que nos puedan hacer, más que nada por parte del docente, no que es quien diseñó la propuesta. Así que ahí sí hay un cambio, hay una necesidad, un esfuerzo que tiene que hacer el estudiante por poder incorporarse a ese contenido y por poder participar, ¿no? Poder intervenirlo, ¿no? Y apropiarse de ese contenido. Cuando nosotros escribimos algo que es de nuestra propia elaboración, hacemos un esfuerzo, estamos incorporando ese contenido, estamos incorporándolo creativamente, ¿sí? Lo estamos poniendo en práctica, lo estamos poniendo en funcionamiento, y de esa manera estamos incorporando ese contenido. ¿Sí? Lo que estamos hablando acá es que hay diferentes maneras de producir contenido que nos pueda permitir acceder a ese contenido. Sí, Paula. No, que me recordabas que en el marco de esos objetivos o de esas propuestas pedagógicas muchas veces lo que pasa es que uno tiene que tener un doble entrenamiento, porque por un lado, obviamente en el proceso de aprendizaje se va dando un proceso también de autoconocimiento y por tanto entender qué posturas o qué mirada se tiene de determinada temática, por ahí de cuestiones que uno nunca se planteó. Y en ese mismo proceso, digamos, que ya implica una complejidad, también cuando empezás a definir, ¿no? En ese marco tus posturas y demás, muchas veces tiene que estar sujeta o tiene que adaptarse a esa propuesta pedagógica del docente. Digo que es una estrategia que el estudiante debe tener con cada docente inclusive, ¿no? Porque a veces, muchas veces tiene que ver con eso, con captar la propuesta pedagógica del docente y enmarcarse en eso,
y ahí ya dependiendo de los objetivos que uno tenga como estudiante, ¿no? Sea aprobar la materia o bien, no sé, desarrollar un pensamiento crítico o bien lo que fuera que se proponga como objetivo, digo, pero también es como para el estudiante un desafío bastante importante, digamos, casi central, diría yo. Sí, está buenísimo lo que decís, Paula. A ver, dentro del oficio del estudiante está la inteligencia por parte del estudiante de ver cuáles son las maneras de aprobar una materia. No necesariamente, por ahí aprobar una materia le quita el sentido un poquito más profundo de incorporación de conocimiento nuevo, pero bueno, también son las reglas del juego un poquito, y que el estudiante en ese ecosistema, digamos, académico, que comprenda cuáles son las maneras de sortear algunos elementos según su preferencia, y es totalmente lícito que comprenda cuáles son las reglas, que participan, cuáles, de hecho también para poder protegerse, ¿no? Porque si hay situaciones injustas que el estudiante quiera remarcar, está en una situación desventajosa, pero también la puede pelear, ¿no? Son todos elementos que forman parte de esta relación entre docente y estudiante en una situación socialmente regulada. Y las notas que se pueden sacar, cuántas veces pueden faltar, son todos elementos que forman parte de los aprendizajes y que no necesariamente están relacionados con el contenido de una materia. También esto que vos decías, poder leer la propuesta educativa, qué es lo que el docente espera de los estudiantes, por ahí, qué sé yo, acceder al programa, los programas de las materias deberían estar siempre a disposición, deben ser documentos públicos a los cuales los estudiantes deben acceder, y también deben ser una especie de contrato por parte del docente, ¿no? Que el estudiante lea en el programa lo que después va a suceder en clase, digamos, ¿no? Que ese programa después se termine cumpliendo en la mejor medida y que pueda ser una guía para el estudiante, para que el estudiante sepa qué es lo que se espera de él, ¿no? Que no sea una sorpresa. Son todos elementos que forman parte de la educación, y muchas veces un estudiante que conoce las reglas es tan buen estudiante como el estudiante que saca las mejores notas y que estudia todo el contenido. Sí, así que eso está bueno lo que comentás. Y está bueno entenderlo de esta manera, que los estudiantes, nosotros como estudiantes, somos sujetos autónomos, y las relaciones que nosotros hagamos con el contenido son también libres, ¿no? Y aquí es donde vamos con respecto a poder buscar estas relaciones para comprender un texto. Una de las estrategias que podemos echar en mano tiene que ver con hacer estas relaciones, a ver si podemos hacer relaciones. Entendemos entonces a la regla mnemotécnica no necesariamente como una imagen, puede ser una imagen que a nosotros se nos figure y la podamos asociar con un texto, con un concepto, o puede ser una clave, ¿no? El mapa conceptual es una forma de simplificar un texto, que es todo letras, simplificarlo para hacerlo más visual, ¿no? El mapa conceptual es una regla mnemotécnica. Podríamos hablar de mapa conceptual como regla mnemotécnica. A ver, se hace más visual porque lo que hace el mapa conceptual es tejer las relaciones entre los conceptos y hacer más observables las jerarquías de los textos. En un texto probablemente encontremos la conclusión del texto al final del texto. En cambio, en un mapa conceptual lo tenemos visible desde el principio. Ese concepto central que forma parte de la definición de un texto que está en la conclusión, lo vamos a encontrar en el mapa conceptual en el primer vistazo, digamos, ¿no? Y acá la regla mnemotécnica la vamos a tratar de tejer en función a un texto que a mí me parece muy interesante, que es un artículo académico de una digamos, investigadora que a mí me parece muy interesante, que se llama Beatriz Feinholz,
y que en este texto habla de la lectura crítica en Internet. Lo que podemos hacer, que es la lógica que venimos haciendo en las clases anteriores, es podemos leer algunos párrafos en voz alta, los podemos leer, yo diría, a ver, a mí me parece que vamos a leer esta parte, la red de redes, y vamos a leer la parte de la lectura. Es un poquito larga, pero creo que la vamos a poder leer. Y vamos a ver si podemos construir alguna regla mnemotécnica, ligar lo que leímos acá, algún concepto que nos parece central. Acá, con respecto a los trabajos anteriores, es un poquito más complejo, porque además de identificar el concepto central, la palabra clave que refiere el texto, también vamos a tener que buscar hacer alguna relación en función de alguna imagen. Puede ser una imagen relacionada con palabras o ay, no me salen las palabras. Hablando de palabras y no me salen las palabras. Con las iniciales, digamos, con las iniciales de los conceptos. Bueno, vamos a ver qué sale. En principio, bueno, el texto se llama La lectura crítica. Ustedes lo ven ahí, ¿no? En mi Esto es lo que pantalla. te iba a decir. Se En está la viendo toda esta pantalla, pantalla. Board and Se está minutes viendo. to explore what is possible with. ¿Qué están viendo ustedes? No se está Oye, viendo lo de Zoom, te iba a la avisar. página. Ah, ¿no están viendo nada? Ay, No, no no me se ve digas. nada. Pero vos, ¿cómo puede ser? Che? A ver, Se porque tildó. yo puse compartir. Ahí, ¿me ven y me Ahora sí. escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, o sea que todo esto estuve hablando y no se vio nada de todo esto. Sí, una parte se vio, pero al final ahora Mm. se hará 10 minutos que se está viendo otra imagen que nada que ver. Ah, bueno. Bueno. Sí, igual eso puede Bueno. tener satisfacción, eso no llevamos de esa parte. Un poco la actividad en Jamboard, que bueno, Ah, no digamos, yo la hago. llegamos acá. Sí, no. Después les cuento sobre eso también. Pero bueno, acá tengo dos textos. Tengo el texto de Feinholk, que ahora sí lo están pudiendo ver, y otro texto de Scolari, que también lo recomiendo, pero no lo traje tanto por lo que dice, que es sumamente interesante, sino porque para compararlo. Porque fíjense, este texto solamente tiene palabras, no tiene casi ninguna referencia visual. Fíjense, acá tenemos una linda regla mnemotécnica. No me había dado cuenta, pero después podemos ver de qué se trata. Pero acá lo que está diciendo, ya podemos interpretar que la suma de estos dos sería esto. O sea, la definición de esto sería la suma de estos dos. Fíjense qué linda regla mnemotécnica, ¿no les Claro, parece? tenía un nombre, no sé si lo conocerás, Paula, el nombre, no lo recuerdo, que era ¿Quién? resumir las palabras en dos siglas, o en tres, Claro. o en las que tengan. Por Mm. ejemplo, el más fácil de saber que es ONU, Organización de Naciones Unidas, Mm. que lo suelen acortar así como para saber Los a qué estamos refiriendo. acrónimos. Claro, eso es el acrónimo. Mm. Sí, bueno, acá aprovecha el acrónimo y es una especie de código, digamos, ¿no? De regla. Bueno, pero más allá de eso, fíjense que es un texto que no tiene demasiadas referencias visuales. En cambio, este texto, miren, es un poquito más lindo. Mira, a mí me gusta ese cuadro, me gusta que tenga las letras de colores. Es como que simplemente que aparezcan una serie de imágenes que por ahí no tienen necesariamente una referencia, lo hace un poquito más vistoso, más llevadero. Después el tema de los cuadros también me parece una herramienta muy interesante, que visualmente ayuda a comprender un texto, a recordar su contenido, etc. Así que bueno, en sí lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a leer estos dos parrafitos y vamos a ver si podemos
construir reglas mnemotécnicas. Yo justamente no me di cuenta que estaba esto acá, pero pensaba justamente algo como esto, ¿no? Que podamos construir una idea con la menos cantidad de caracteres posibles. Y eso de la referencia la estamos haciendo nosotros. Vamos a ver si nos sale. Bueno, entonces acá Feinhold dice lo siguiente. La red de redes. Enfocar Internet significa reconocer un recurso de infraestructura para la transmisión y transformación de información en circuitos integrados de enorme versatilidad y capacidad de memoria, como un código simbólico diferente para generar, desarrollar y potenciar los procesos comunicacionales generales y educativos interactivos y conectivos, ¿sí? O en línea. Ahí miren, es una sola oración, fíjense, es gigantesca la cantidad de información que da en una sola oración. En los entornos mediados por las TIC son las tecnologías de información y comunicación, es necesario fortificar a los usuarios como potenciales sujetos de aprendizaje para superar su estadio de simples consumidores de mercancías y transformarlos en receptores críticos de productos simbólico-tecnológicos, a través del desarrollo de la práctica de las competencias que concurren a fortalecer cualidades éticas de emancipación, solidaridad y reflexividad en la construcción del saber. Impulsar proyectos socioculturales y tecnológico-educativos potentes como proceso de socialización en esta nueva dimensión. Es posibilitar situaciones de interacción social e interactividad pedagógica, apoyadas en los procesos de lectura. La lectura. La actividad de leer es una operación eminentemente activa que requiere y a la vez desarrolla la capacidad de apropiación o aprendizaje, la comprensión, la comunicación y la expresión de la persona que las practica. Sí, esto lo decíamos recién, ¿eh? También es un acto recreativo porque resemantiza o recrea significados y además brinda placer a quien lo lleva a cabo. Todo lo cual se proyecta a largo plazo en lo más profundo de su ser. Leer, acá dice según Solé, es un proceso de comprensión en el que intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de decodificación del código que se trate, aportar el texto al texto nuestros objetivos, ideas y expectativas previas. Ven, acá está bien claro esta idea que estábamos hablando nosotros antes. ¿Sí? Nosotros, al leer, a incorporar un contenido nuevo, no solo nos cambiamos o ese contenido nos cambia, sino que también modificamos el entorno, el contexto. Entonces dice, intervienen tanto en y realizar un proceso de predicción e inferencia continua, con su respectiva búsqueda de evidencia o rechazo. También se entiende por lectura dentro del esquema transaccional e interactivo que supera el clásico, el proceso situado, recíproco y de interfusión entre el lector y el texto, en el cual la síntesis es el significado que construye la comprensión o el sentido de la lectura que produce el lector. Ahí me parece que se complicó un poco la oración, pero si hace falta la retomamos. Así el texto se enriquece por las transformaciones de los esquemas cognitivos y emocionales que está realizando el lector. El significado para el usuario, lector, no es una copia réplica del significado que el autor ha establecido, sino que es una reconstrucción, un interjuego del texto en su forma y contenido con los conocimientos y las experiencias previas del lector, sus objetivos frente a esa lectura. Existe hoy la necesidad de aprender a leer, decodificar y entender. O sea, para la autora, leer es decodificar y entender los nuevos soportes tecnológicos de las TICs, que conducen a prácticas diferentes de lectura para superar el simple escaneo de siluetas en Internet.
Es necesario propiciar lecturas no solo para acceder a obras producidas por otros y reflexionar acerca de ellas, sino también para producir otras nuevas. Se trata de la producción de conocimiento, para poder participar en la sociedad del conocimiento, donde es medular poseer aquellas competencias sociocognitivas y tecnológicas que favorezcan una lectura comprensiva y crítica de las TICs. Y aquí define. Comprensiva tiene que ver con habilidades comunicacionales de control de la ansiedad, desarrollo de una atención respetuosa de lo diverso, interés por el otro, empatía por las argumentaciones vertidas en diversos formatos dados por las posibilidades técnicas de las nuevas herramientas, etc. Y crítica, o de segundas, terceras lecturas, y navegación crítica para la deconstrucción y análisis cultural, ideológico, semiológico, etc., de los elementos ocultos e implícitos que aparecen naturalizados en un texto producido y distribuido por soportes electrónicos de Internet o TICs. Esta lectura es el instrumento que establece el límite entre la inclusión y la exclusión de las personas en el acceso y dominio del registro cultural del sistema sociohistórico actual. Epa, se complicó, ¿eh? Vamos a ver si van interpretando un poquito. Sí, pero a ver, cada palabra es un concepto, son conceptos muy complejos y muy profundos y muy amplios. Esto de lectura fácil, en términos de accesibilidad comunicacional, tiene muy poco, porque es para un determinado grupo que tenga un determinado nivel o grado de conocimiento. Si no, no se entiende nada, es como chino. Bueno, yo creo que en realidad sí se va a entender, por eso apuesto a que lo podamos deshacer un poquito al texto, a ver en dónde está la complejidad, y yo creo que justamente las estrategias que estamos trabajando deberían servir para que cualquier persona pueda entender estos textos. Sí, igual me refería, obviamente, para nuestros objetivos, sí. Lo que digo es la autora. No está siendo muy accesible la autora, o sea, sí. En términos de que no es para una población general, ¿se entiende? Porque No, está ahora se entiende, se entiende. esto, pero me refería a ella, a la forma del texto. Sí, sí, se entiende. También me hace pensar un poquito lo que decís. No tengo una idea acabada, pero me parece que este es un documento académico, entonces tiene como objetivo un público académico. Nosotros lo que estamos tratando de apuntar, por eso también que tiene un grado de dificultad, y la intención es que podamos llegar a comprender, aunque sean las partes que leemos, a partir de estas estrategias que nos estamos proponiendo llevar a cabo. Pero bueno, sí, me hace pensar, igual está bien lo que vos decís. No, es que está buenísimo el texto, pero digo, yo que entiendo del tema son conceptos muy grandes, son conceptos muy complejos, están muy sintetizados ya de hecho. Todo es conceptual, digamos, no hay una parte en la que haya un hilo para un público, digamos, más amplio. Del cotidiano, claro, no es para un público amplio. No es una nota periodística. Más allá de que sea académico. Claro, sí, entiendo. Bueno, a ver, estamos por terminar, terminemos a ver si lo podemos entender. Todo esto es posible porque una persona puede leer, porque aprendió a leer y porque alguien dedicó tiempo y esfuerzos enseñándole a leer. Bunge destaca la importancia del papel del guía del docente al afirmar que el conocimiento no está en la red, sino en los cerebros activos de las personas, por lo cual se necesitan maestros, profesores e instructores que orienten a los estudiantes. Si se requieren personas críticas en la sociedad del conocimiento, es necesario que los alumnos se apropien de las TICs en la interacción y lectura a través de situaciones pedagógicas planeadas. ¿Sí? Hasta aquí vamos a llegar. A ver, vamos a ver. Yo quizás
lo que les propongo es que hagamos un ejercicio que ya conocemos, que es pensar las palabras claves. A ver, creo que todos tienen acceso acá al texto, a este Jamboard. Pero bueno, si ustedes igual me van diciendo qué palabras claves usaron. Proceso de lectura. Sí, a ver, espérame. Proceso de lectura. Proceso de socialización. Sí. ¿Estas te las Capacidad. acordás? Las fui registrando a medida que lo ibas leyendo. Ah, el proceso de socialización, ¿qué más? Tics. Capacidad de aprendizaje. TICS. TICS, ¿qué capacidad decías? Aprendizaje. Lectura. Que tenemos el proceso, pero también teníamos mejorado la lectura. Y habría que ver, ¿hay diferencia entre lectura y proceso de lectura? ¿Por qué lo decís? Y uno tendríamos más el concepto y el otro es cómo aplicarlo. Por ahí lectura es un proceso. Según la autora lo describió de ese modo. Lectura es un proceso. Si nosotros, a ver, las palabras clave es importante entender que son las palabras que utiliza la autora. Por ahí lectura es una palabra clave, pero si nosotros entendimos el texto, lo interpretamos de primera, digamos, tendríamos que entender que lectura es necesariamente un proceso para la autora, ¿no? ¿Qué más? A ver. Habilidad de decodificación. Ay, yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo te acordás? ¿Lo anotaste? Porque yo te dije, me hago mi propio cuadro sinóptico a medida que vas dando la lectura. Qué bien, bueno. Ya sos una gran estudiante vos. Sí, obvio. No, porque si no, no me puedo ordenar las ideas. Es mucha información y una técnica mía para ordenarme las ideas es identificar los conceptos claves y ir armando la idea a medida que, con un principio, un nudo y al final. Bien, excelente, excelente. Bueno, si es un buen autor y un buen escritor, va llevándote en cada párrafo hacia una idea final. Obviamente sí. Tenés otros autores que por ahí no escriben tan lindo como uno de los principios que nos habías compartido, no me había gustado mucho porque los conectores y eso, digamos, si tenés la técnica de comprensión y lectocomprensión, vas entendiendo enseguida el autor. Pero cuando no, se complica. Y una cosa es que el contenido sea complejo y otra cosa es que el autor sea complicado. Claro, exacto. A lo que te referís es que un buen escritor te simplifica lo que parece complejo y lo vas a entender para todos. Claro, puede ser empático para llegar a poder ser claro en lo que quiere decir y va desarrollando las ideas. Hay autores que, por ejemplo, te citan, no sé, como vimos en el capítulo 3 y no te dice nada sobre el punto. Entonces, si vos no tenés solamente la copia de eso y no sabés de qué está hablando, no vas a entender nada. Me parece que alguien que comprende hacia qué público está enfocado, que puede ser un estudiante y demás, vuelve a retomar la idea, aunque sea muy sintéticamente. Pero bueno, es cuestión de... Claro, porque es el tema, también depende del enfoque que le den con el libro. Sí, y aparte hay gente que se complica por hacérsela complicada nada más. Digamos, y también pasa. Por eso está bueno el autoconocimiento que veíamos y que surge, que a nosotros nos encontramos, también no ser tan críticos con nosotros mismos, porque a veces también es un ida y vuelta, digamos. Y a veces no es que uno no tiene la capacidad de comprender con claridad, sino que también el autor no es muy bueno para eso, también es posible. Claro, se resumiría, sí, por favor, se resumiría eso de tratar de evitar ser muy pretencioso. Claro, ayuda mucho también saber que hay tres formas, digamos, generales de comprender
el de aprendizaje y de comunicación, los 3 canales, digamos, que es lo que decías hoy al principio, Alessandro, que era el auditivo, el visual y el kinestésico. Y yo, por ejemplo, soy muy visual, entonces tengo memoria fotográfica. Yo sí, y está bueno saber eso de uno, porque eso te facilita para estudiar después. Por ejemplo, yo en alguna época estudiaba frente a un determinado espacio, ¿no? Y cuando después tenía en el momento del examen, recordaba ese contexto y ese momento, y eso me llevaba y me facilitaba recordar lo que tuviera que recordar. Pero porque sabía que tenía memoria fotográfica, entonces eso facilita. Pero por ahí a veces uno no lo sabe y bueno, se complica por ahí. Sí, bueno, es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje. Forma parte uno cuando va a la universidad, por ejemplo, y estudia determinada carrera, no solamente aprende el contenido que le están enseñando de la materia, sino las lógicas que encierran ese tipo de aprendizaje o las relaciones que se dan en esa institución. Bueno, a ver, y veamos entonces, yo creo que acá algo relacionado con lectura comprensiva y lectura crítica tenemos que decir, ¿no? ¿No les parece? Sí, bueno, nos remarca, la verdad. Por ahí podemos decirlo juntos, lectura comprensiva y crítica. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo más? Acá, Sentido de ¿sí? lectura es otro concepto que utilizó. Sentido de lectura. A ver, espérate que voy a usar otro cuadrito. ¿Alguien que no participó se anima a decir alguna palabra clave? Producción de conocimiento. ¿Cómo dijiste antes? Perdón. Sentido de Sentido. lectura. Y después, Producción de conocimiento. mira, esto tampoco me acordaba que lo había dicho yo. Sé que lo dice después, pero bueno. ¿Y a alguien se le ocurre alguno más? ¿Algún concepto clave? Acá al final, vos como decías, y estaba bueno, esta escritora de alguna manera cumple esta cuestión de que va con ciertas complejidades, pero va llegando a esta idea, ¿no? Esta idea, fíjense que acá está remarcado en negrita lo que pareciera ser importante, lo que querría llamar la atención. Acá dice que es necesario que los alumnos se apropien de las TICs en la interacción, lectura a través de situaciones pedagógicas planeadas. Su teoría es muy clara, digamos. Al principio presenta la idea, después la va desarrollando y finalmente te concluye con lo que ella quiere decir, digamos, ¿no? Con su teoría. Que Bueno, y a sería... ver, sí, No, te no voy a escucho, te escucho. decirlo. No, pero no voy a decir porque si no ya termina la actividad. Es como... Se supone No, que no, la actividad es que encontremos alguna regla mnemotécnica para que podamos recordar, aunque sea lo que dicen estos dos. Pero decí lo que vos quieras, ¿qué interpretación obtuviste? ¿Tenés alguna No, interpretación claro. del...? Arranca, hubiera necesitado yo, y también está bueno que los compañeros digan también si hace falta recurrir a algo más. En mi caso, el primer párrafo lo tendría que releer y después, porque ahí presenta lo que es las TICs. Después Bueno, desarrolla y dice que el proceso de lectura es todo esto que ahí mencionamos, la capacidad de aprendizaje, el placer, la habilidad de codificación, el sentido de la lectura, el enfoque transaccional. Bueno, todo eso es lo que permite el proceso de lectura. Y que entonces concluye que lo importante es que entendamos que en realidad el conocimiento no está en la red, que no son las TICs lo que hay que tener en cuenta, sino las personas
que consumen esas redes y esos medios de comunicación tecnológicos. Por eso es importante atender desde los docentes y demás en facilitar y se debería desarrollar un poco el pensamiento crítico, ¿no? Para poder empoderar a las personas, alumnos o quien fuera, en la selección de los contenidos y cómo interpretarlos. Sí, bueno, ahí en lo que estuviste diciendo, me parece que reflotaste esta idea de transacción que está buena, de tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una lectura, más allá de si es comprensiva o no, o si es crítica o no, hay una transacción necesaria, ¿no? Nosotros, como es, aceptamos o rechazamos el contenido que estamos leyendo, nos cambia, y nuestra interpretación cambia al texto que estamos leyendo. Esa idea de transacción me parece sumamente rica. Sí, eso lo fuimos desarrollando bien antes de leer el texto y justamente hace referencia a eso, ¿no? A cómo Sí. yo entiendo. O por ejemplo lo que planteaba recién Alessandro con el concepto de lectura. Quizás el concepto de lectura genérico es una cosa, para mí, para vos, para otro autor, pero vos destacabas que para esta autora está haciendo referencia al proceso de lectura y con todo lo que implica, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, a ver, yo creo que podríamos volver a leerlo, pero veamos si podemos sacar una regla mnemotécnica. Por ejemplo, todas estas, si miramos el ejemplo del otro texto, el de Scolari, podemos apelar a esta idea de utilizar los acrónimos. Por ejemplo, tenemos proceso de lectura como un acrónimo. Yo estuve haciendo, mientras decía, tres Sí. como de lectura así básicos, digamos que lo que fue resumiendo. Yo lo puse DEC, que sería lo de codificación, más objetivos, o BJ, más ideas, más expectativas, igual requisito de lectura. Bueno, pero hay algunas palabras clave que faltarían agregar, ¿no? Que vos estás incorporando ahí. Claro, ese le fue como, digamos, construyendo poco a poco, empezando ya desde el principio. Después ya abajo Sí. sigue con otra que es la segunda que dice, que es de codificación más a entender, igual aprender a leer, que era algo que lo mencionaba. Y después ya como el tercer Decodificación. acrónico, que sería la lectura crítica más la lectura comprensiva, que yo no se lo puse como lectura intelectual de las TICs, pero no sé si era exactamente esa palabra o cómo decía en el texto. A ver, lo de los cerebros. El conocimiento no está en la red, sino en los cerebros activos de las personas. Y bueno, ven que es un concepto que, si nos interesa, es complicado de sintetizar. Acá hay una definición. A ver, que el conocimiento no está, bueno, a ver, hay algunas ideas que son, no sé si hasta incluso posibles de ser sintetizadas, ¿no? Pero bueno, tenemos... Algunas ideas tienen Sí, que ser un combo, o algo más, un poquito más explicado, como para que se pueda bueno, resumir. pero, excelente, pero tenemos que tener en cuenta que, a ver, que las reglas mnemotécnicas no son los hechos, ¿no? O sea, nosotros nos tiene que servir, la regla mnemotécnica nos tiene que servir para recordar una definición, no es la definición, ¿me explico? No, sí, recordar a qué nos aludimos, a qué nos estamos Claro, refiriendo con eso. bien, bueno. A ver, esta idea también era interesante, idea transaccional de la lectura. Que no sé si lo dice así exactamente, pero el tema de la transacción es dentro del esquema transaccional e interactivo. Por ahí si apelamos esquema transaccional e interactivo.
Profe, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Matías? No, disculpen que no estoy participando mucho, estoy en el trabajo, entonces los tengo en medio a escondidas. Así que yo quería Ah, agregar, justo escuchando a los chicos, yo pondría las TICs igual como herramienta. Me refiero a herramienta como herramienta fundamental, beneficiosa para cada persona, en la cual a partir de las TIC uno puede mejorar ya sea el proceso de lectura, el proceso de sociabilización, la capacidad de aprendizaje. O sea, como que tomaría las TIC como fundamental, como tema principal, para a partir de eso poder mejorar uno la capacidad que tenga uno en desarrollar los temas que estamos hablando. mira, Matías, te digo, me encantó lo que acabas de decir, ¿eh? Lo dijiste ahí escondidas, pero te lo tenías guardado. Me pareció fabuloso. Mira, Voy TICs. escuchando y, y bueno, nada, Miren, me justo parece una excelente idea, la que tuvo. Miren cómo resume la idea de Matías para poder esquematizar por lo menos parte del texto, ¿sí? O sea, las TICs es una herramienta que permite el proceso de lectura o permite mejorar el proceso de lectura y eh, la producción del conocimiento, podemos decir también el proceso de socialización. ¿Qué les parece? Claro, como que elemento central los TICs, y que es determinada cuestión, y que nos permite todos los otros términos con acrónimos que habíamos definido. Sí, no sé qué les parece, pero a mí me En pareció... mi caso es debatible. Está muy bueno que sume una idea nueva. Y yo entiendo que justamente el enfoque la autora lo pone en la importancia de quien lee y por tanto accede a esas TICs, y no tanto Sí, en las TIC. Inclusive en segundo plano deja al proceso de lectura, que es central, pero porque el enfoque, entiendo, lo quiere poner en, en la importancia de comprender que cada quien va a tener una forma de interpretar, una forma de comprender y de acceder a ese conocimiento, por más allá de que obviamente lo central acá es la herramienta de las TICs, pero el uso responsable, que es lo que veíamos en las clases anteriores, tiene que ver justamente con el desarrollo de ese aprendizaje, ¿sí? Con la responsabilidad sí, de quien lee o quien sí, enseña. sí, no, y me parece bien lo que decís. Creo que también lo que nos está faltando en este esquema es una cuestión que Feingold tiene como central, que para una lectura crítica es necesario el acompañamiento, ¿no? Que, por ejemplo, para que acá fíjense que solamente ya en esta primera parte del texto dice que para que los alumnos se apropien de las TICs, digamos, en esa interacción lectura, tiene que haber una situación pedagógica planeada, o sea, por Exacto. una persona, un especialista o un experto. Así que está bien lo De, que vos decís, porque, a claro, de hecho ver, lo concluye al final y vuelve a reforzar esa idea del principio, por eso decía que me gustaba la autora, porque arranca presentándote la temática de lo que va a hablar, después la desarrolla fundamentalmente y finalmente concluye reforzando nuevamente la idea. Y es lo que dice al final en el último párrafo, que digamos, lo importante y todo el enfoque no está tanto en la red, sino en el cerebro y en las cabezas de quienes van a acceder a esa información. Por eso es tan importante el rol que cumplen los docentes, los maestros, etcétera, para que ese alumno o quien sea que va a acceder a ese conocimiento pueda desarrollarlo, desarrollar su pensamiento crítico. bien, bien. Bueno, me encantó, me encantó. Acá vieron que esto colectivamente lo estamos haciendo, no, a veces colectivamente pueden salir buenas ideas o a veces se puede complicar un poquito más. Pero acá colectivamente estamos tratando de construir o reconstruir lo que dice el texto. Es eso, es el concepto que usa la autora, el sentido de lectura. Eso es el sentido de lectura. Y lo que venimos haciendo es en el marco de un proceso donde todos colaboramos a entender qué nos quiere decir.
Exacto. Bueno, está buena la interpretación que haces, pues ya es de professional, diría, pero está bueno porque, a ver, Internet, si nosotros nos ponemos a pensar, no es otra cosa que ese lugar, que es un lugar virtual en donde se sociabiliza conocimiento, donde se permite acceder quizás a una cantidad inmensa de conocimiento. Por eso es necesario que haya personas que puedan hacer una lectura crítica de esa inmensidad. Sí, Paula. Y si nos vamos más todavía, más en lo profundo, también el trasfondo es un poco esta postura de conflicto que hay entre el humanismo y las tecnologías. Entonces, si las tecnologías vienen a reemplazar o en realidad a colaborar como herramientas útiles, pero por eso es necesario estar formados y capacitados para poder tener dominio por sobre las nuevas tecnologías. De hecho, hay un dicho que lo utilizan muchos los ingenieros informáticos y demás, y tiene que ver con esto de que es mejor tenerla, no me acuerdo, yo de hecho soy de terror, pero algo como, es mejor como ser amo que siervo, porque justamente las manos equivocadas o con la falta de conocimiento necesario puede ser peligroso. Ahí te estamos planteando ya una cuestión complicada en lo de existencialismo, perdón. O sentido de pertenencia. Claro, pero ese es el trasfondo al fin de cuentas, y llevándolo de lo micro a lo macro, pasa por ahí. Muy ligado con lo cultural. Bueno, a ver, mira, justamente la propuesta de la propuesta final que yo les propongo para entregar, les propongo, en vez de leer texto, les propongo ver un episodio, aunque sea de esta serie. Esta serie documental, bueno, no importa. Para el trabajo final, lo que yo les propongo es hacer lo siguiente. Yo creo que no es complejo, pero veamos. A ver, la idea es que ustedes puedan, acá van a encontrar en esta publicación de Anfibia, van a encontrar 4 episodios que tienen que ver con un análisis con respecto al rol que juegan las aplicaciones en nuestra sociedad. Me vino a la mente por lo que dijo Paula antes, porque las aplicaciones no están deconstruidas, ¿no? Los algoritmos que conforman a las aplicaciones y que tienen consecuencias que quizás todavía no estamos dándonos cuenta del todo, qué consecuencias tiene el uso de las aplicaciones en nuestra sociedad. En realidad, por detrás hay personas, no son robots, hay un grado de automatización de algunos esquemas, pero esos algoritmos están manejados por personas y por intereses. Así que una mirada crítica, acá van a ver, especialmente en este episodio, esa cuestión que hablabas vos, Paula, recién, si la automatización de algunas actividades nos favorecen o quizás nos vienen a gobernar, pero en realidad no son las aplicaciones, no son los software, somos las personas, ¿no? Sí, Alessandro. Justamente yo que curso la carrera de Ciencias de Ciencia de Datos lo puedo confirmar que somos personas los que estamos detrás de esto. Aunque es el primer año, puedo asegurarle de, ya nos mostraron ejemplos y que para sacar todo esto requiere muchísimo tiempo. Realmente es productivo. Y encima que es constante, que es día a día, en algunos casos es en tiempo real. Entonces es un trabajo que lleva bastante. Y en algunos casos puede llegar a ser controversial por ciertas situaciones que tocan mucho la intimidad, pero eso ya es otro tema. Uh-huh. Sí, ni hablar, pero por eso lo que atraviesa, digamos, toda esta cuestión y es central para todos los que se dedican a la cuestión más de lo que es tecnología e informática, es la ética, el código de ética, de cómo tratar estos datos, que son datos sensibles, obviamente, pero ni hablar que no puede concebirse fuera de una perspectiva de derecho. No, por supuesto, debería datos, serlo. Intimidad, bueno,
claro, por eso. Ujú. Sí, por supuesto. Bueno, entonces la propuesta de la consigna que les hago para el trabajo final es la siguiente. Lo que les propongo es que luego de ver y elegir uno de los episodios del documental sobre las plataformas digitales, anoten ustedes al menos 3 palabras clave y escojas el momento del video que te parezca representativo del contenido del episodio. Les propongo o que pausen el video para sacar una captura de pantalla, si lo saben hacer en un documento Word, háganlo, o si no, pongan el segundo. Si ustedes hacen correr el video, van a ver que está acá, digamos, si a ustedes les pareció que esta imagen era representativa, ponen que es el episodio tal al minuto tanto, no hace falta que recojan la imagen. Y que expliquen, hagan una pequeña explicación de por qué les pareció que puede funcionar como una regla mnemotécnica para acordarse de lo que trabaja el episodio, ¿sí? ¿Por qué sí funciona como regla mnemotécnica? Si les parece que no funciona como regla mnemotécnica, expliquen ahí por qué no, ¿sí? La idea es que, bueno, que permita un poco la reflexión, pero tampoco tiene que ser algo demasiado extenso, ¿sí? ¿Qué les parece que nos aboquemos a esta tarea en las próximas semanas? ¿Les gusta Sí, la idea? sí, me parece bien porque dentro de un video lo puedes volver a repetir varias veces. Es corto, no es una hora, por suerte. Sí, sí, son Pues si no, será cortitos. mucho más complicado. Y creo que en 7 minutos, sobre todo si hablamos de imagen, alguna imagen muy fuerte va a quedar. La que Mm. más fuerte, que dé más impresión con respecto al tema, seguramente, o quizás para algunos, va a ser la que vayan a elegir. De todos, a ver, veo que hay muchos videos. De todos esos, hay que elegir un video y de ese video capturar una imagen para analizarla, ¿sería? Sí, eligen uno, son 4 episodios, eligen uno solo de los 4 episodios. De ese episodio que eligieron, eligen 4 palabras clave, creo que había dicho, o 3 o 4, y la imagen, y explican por qué eligieron esa imagen, por qué les parece que es representativa, por qué les parece que puede funcionar como una regla mnemotécnica para recordar el texto, lo que trata el episodio. ¿Sí? Ok. Bueno, y por último lo que les quería comentar era que si quienes gusten, tienen ganas, acá está el enlace al formulario y si no lo pueden responder directamente acá y recuerden que cuando terminen de completar el formulario pongan enviar cuando terminan de completarlo, pongan el enviar para que se termine de enviar. Quienes quieran completar un formulario para hacer sus comentarios, se recopila un poco de información de ustedes para identificarlos, más que nada con respecto a algunas características generales, ¿no? Residencia, género, etcétera, pero después es todo relacionado con las propuestas de la UNAV, tanto de extensión como de oferta de grado. Y a ver si ustedes tienen ganas de completarlo, va a venir bien para conocer un poco el público que está interesado en estos cursos. ¿Qué les parece? Que en mi caso yo no sé cómo voy a hacer, porque no estoy como alumna, no sé, no existo. ¿Por qué Para no mí estás que como alumna? no, porque no puedo acceder al campus, o sea, no estoy registrada entonces. Pero Porque vos estás inscripta, a ver, espérate, Paula. sí, pero Ah, nunca pude entrar. Para mí que o tienen mal registrado mi DNI o algo así, porque no hay mucha ciencia. Bueno, mira, yo te voy a mandar un mail y voy a hacer la consulta. Hay Acá otra está. compañera, sí, pero hay otra compañera me parece que también tenía dificultades para ingresar. No sé si hoy o qué le pasó.
pero en mi caso Ah. nunca pude ingresar. Y sería lo ideal que pueda ver todos los videos, porque si me vas a No, sí, por mandar supuesto. todo, Bueno, no pero explico. ahora cuando terminemos esta clase voy a comentar tu caso y en todo caso, a ver, yo ya les pasé mi mail, en todo caso que conozcan a una persona que también está pasando por lo mismo, que me lo comente al mail que yo puedo hacer el reclamo. Bueno, gracias. Yo no tengo tu Puedo mail, reforzar. pero vos me dijiste que me ibas a enviar el material por ahí. Sí, te escribo tu mail, yo lo que tengo acá, tu mail es, a ver, estaba por acá. Fernández, Paula, Natalia, ¿no? Sí, sí. Bueno, dale, entonces después en un ratito te escribo, te paso las consignas, te paso los enlaces, así podés resolver y también voy a comentar en todo caso si se puede resolver tu situación, ¿eh? Gracias. Yo que envié un mail también, informando de esto. Bueno, vos ya enviaste un mail. Yo por mi Sí, parte, pero bueno, no me respondieron. sí, Perdón. no sé, no te pasa nada, lo único que quería comentar nomás era que si quieren seguir en contacto conmigo, como para charlar o seguir comentando más el tema, o si no, bueno, si tienen alguna duda de ese trabajo que capaz que le puedo dar una mano por ahí, les dejo mi WhatsApp. Si no le moleste, Bueno. ¿no? No, por supuesto. Yo no entendí, perdón. Ah, no, que si quizás alguien tenga alguna duda con el trabajo, si se está trabando Se ofrece, alguna parte, les dejo Alessandro ahí está mi Ah, WhatsApp que me ofreciendo su ayuda. contacto. no, Ofrece está su bien. contacto para ayuda, para en caso de Ah, que ahí veo. alguno Yo no estaba viendo necesite ayuda. el chat. Bien, sí, se puede armar un grupo también de trabajo. Sí, por supuesto. Yo estoy a disposición. Ya ahí está el foro y está el correo y cualquier cosa ustedes me escriben por ahí que yo voy a estar atento. También, a ver, Profe, de paso, sí, escucho. profe, le comento algo. Soy yo la que no puedo. Yo puedo ingresar a veces al campus, no siempre. Ahora Alessandro me puso bien la contraseña y pude. Pero esta es la pregunta. Por ejemplo, ahora yo tengo la computadora ahí enfrente mío y quería entrar en el celular y en la computadora. ¿Así no se puede? Porque me salta como una frase que en este momento no me acuerdo, creo que decía inválido. Y en el Ah, celular pude. Entonces me parece que de las dos, en el mismo instante, en el celular y en la computadora no se puede entrar al campus, me parece. por ahí con el mismo usuario, ¿no? Podés estar desde dos dispositivos diferentes con el mismo Claro, porque usuario. es como Puede que se pasar corta, eso. claro, sí, porque se corta. Pero igualmente me cuesta mucho. La contraseña yo pensé que la tenía mal y puse bien como me indicó Alessandro y pude, pero igual me cuesta, no es que así nomás entro. O determinado horario, qué sé yo, a las 2 de la mañana. Y el usuario por lo general es el DNI, ¿no? El número de DNI. Yo ingreso Claro, con sí, mi... claro, es el número de DNI y la contraseña UNAP.2022, la U Claro. mayúscula. Pero no Esa sé, contraseña me se cuesta. puede cambiar. Sí. Nos Yo lo dan la dejé misma así contraseña. nomás. Sí, Sí, sí. yo Y también porque si no ahora, me olvido. sí, ahora miré, en la computadora está el tutorial para los que somos duros y nos cuesta un poco. Ahí nos enseña el videíto, cómo subir el trabajo, cómo enviarle un mensaje directo al docente, cosa que no sabía porque hoy me prestaron la computadora, mi hijo me la prestó, que me la dejó Mira. prendida, porque si Bueno, no, menos no me mal. la presta. Y por eso Está bien, supe. está bien. Bueno, Bueno, menos profe, mal, menos mal. estuvo muy lindo el taller y hasta la próxima. Y después Bueno, muchas contesto gracias, Silvia. la encuesta. Muchas Bueno, gracias dale, y muy por lindo. favor. Muchas gracias. Bueno, me Y alegro. cualquier Muchas cosa, gracias a ustedes. muy amable y esperemos que se mejore de dolor de Bueno, cabeza. Llegó hasta el final, bien por eso. sí, no llegamos hasta el Sí, final. Sí, llegó al aquí final. estamos. Sí, sí. Y no Igual tomó ni agua ni nada, profe. arrancamos siendo casi más de 70 y terminamos siendo 16. Sí, se cayeron un montón. Sí. Hay que ver a ver cuántos entregan, porque hay muchos que van a ver los videos después. Pero bueno, ojalá que sean la mayor cantidad posible.
En todo caso, el formulario también sirve para mejorar la propuesta. También me gustaría Sí. saber, a ver qué les pasó a quienes no continuaron, pero bueno, por ahí mando un mail general ofreciendo completar el formulario también. Así que si ustedes lo ven, no tienen que completarlo, con que lo completen una sola vez, basta. Vale, listo entonces. Bueno, muchas gracias entonces, seguimos en contacto y bueno, que si no hablamos de vuelta, que terminen bien el año. Está cerquita. Sí, ya falta poquito, que termine bien el año y que empiece mejor. Bueno, muchas gracias igualmente. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Chao. Chao, chao.